para mí es una bendición muy grande poder enseñar la palabra de Dios a un grupo de jóvenes. Porque hace muchos años era joven. Y cada vez que tengo el privilegio de enseñar la palabra de Dios a un grupo de jóvenes, me hace sentir más joven. Aunque siempre me siento muy joven en mi corazón, por afuera mi esposa me dice otra cosa. Que ya soy grande y dentro de pocos años grande, así como el hermano Enrique, ¿verdad? Pero pues damos gracias a Dios por su bendición, por sus bondades hacia nosotros, por sus misericordias hacia nosotros. Realmente, hermanos, conocer a nuestro gran Dios a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, realmente es un acontecimiento maravilloso, que podemos conocer al Dios verdadero, al Dios creador de este mundo, que lo podemos conocer personalmente a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto nos cambia todo, ¿verdad? Y otra razón por la cual me gusta mucho hablar a los jóvenes es porque me acuerdo mucho de mi juventud y hasta de mi niñez. Por la bendición de Dios, yo crecí en un hogar cristiano. Mis papás eran en verdad creyentes y nos criaban a los 4 hijos en la amonestación y la gracia de Dios, hasta que Dios me salvó cuando yo era niño. Cuando yo tenía 9 años, 10 años, si me hubieras preguntado qué quería yo hacer cuando fuera adulto, te habría contestado: yo quisiera ser misionero, yo quisiera ser pastor, yo quisiera enseñar la palabra de Dios, porque a esa edad ya sabía. Después de mi conversión, me acuerdo mucho de los deseos de mi corazón. Yo anticipaba mucho los domingos, porque mi cosa favorita los domingos fue escuchar la predicación de la palabra de Dios. Y me acuerdo que en nuestra iglesia, en el templo, se sentaban en un grupo ahí atrás, el grupo de jóvenes. Y no me gustaba estar con ellos, porque siempre durante la predicación del sermón, pues estaban hablando, estaban escribiendo notas, estaban pasando notas ahí, no ponían atención. Y yo quería escuchar la predicación de la palabra de Dios. Así que desde que era niño, la palabra de Dios empezó a cambiarme. Y esto continuaba a lo largo de mi juventud. A los 13, 14, 15, 16 años, yo empecé a predicar la palabra de Dios cuando tenía 16 años. Nuestra iglesia tenía algunas misiones ahí que nos rodeaba, y nuestro pastor me enviaba de vez en cuando a predicar la palabra de Dios en estas misiones. En aquellos días se necesitaba de 3 jóvenes para cumplir 30 minutos de predicación, 10 minutos cada uno. Pero trabajábamos mucho con los jóvenes y con los niños también. Y entonces yo sentía en aquellos días que Dios me estaba tocando para pues entregar mi vida a Él, para ser su siervo en la manera que Él quisiera. Entonces, después de graduarme de high school, me regresé a Canadá, donde había nacido. Me inscribí en un seminario canadiense. Y ahí estuve durante 4 años estudiando la palabra de Dios, preparándome para el ministerio. Y ahí conocí a mi esposa. Bueno, no éramos esposos en aquel tiempo, ¿verdad? Ni los primeros 2 años nos dejaban hablar. Casi. Era un seminario bastante estricto. Pero sin embargo nos enamoramos, y después de graduarnos nos casamos el 31 de mayo de 1975, lo que significa que el próximo miércoles de la semana que viene vamos a celebrar 42 años de casados. Y esto por la gracia de Dios. Y durante estos años Dios nos ha tenido en el ministerio.
principalmente en el ministerio misionero, enseñanza de la palabra de Dios. Así que, hermanos, no piensen, por favor, que es por desperdiciar la etapa de su juventud. Hay que aprovechar, hay que amar a Dios, hay que amar a su palabra, hay que amar a su evangelio, hay que amar a su iglesia, porque Dios usa mucho a los jóvenes, Bueno, en el mundo en que vivimos, aún en el mundo cristiano, hay una gran tendencia de no comprometerse con absolutos, o sea, con verdades absolutas, verdades libres de errores, verdades puras, perfectas, divinas. Los cristianos se enfrentan a una gran presión por no chocar contra la gran mayoría de personas que no ven con buenos ojos a los dogmáticos cristianos que solo profesen un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y eso es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino y la verdad y la vida, Juan 14:6. Aquí Jesús hace una declaración absoluta, que Él es el camino a Dios porque es la verdad y la vida de Dios. Queda establecido que Jesús es el único camino para acercarse al Padre. Esta es una verdad absoluta. No existen muchos caminos, sino uno solo para llegar a Dios, es decir, Jesucristo. Pero aún en el mundo cristiano hay una gran tendencia de no comprometerse con estas verdades divinas absolutas. Especialmente los jóvenes que dicen ser cristianos, a veces se alejan, huyen de defender y proclamar la verdad absoluta del Evangelio de Jesucristo. Muchos de ellos no se atreven a hacerlo porque temen que los otros se vayan a burlar de ellos, que se vayan a reírse de ellos, que vayan a despreciarlos, diciendo, eso es lo que crees, eso es ridículo. Entonces tienen miedo realmente. Esto ha llevado a que los creyentes modifiquen el concepto de cristiano por alguien que declara la fe, pero sin llegar a defenderla ni con las acciones ni con la evangelización o la proclamación del evangelio. Entonces hoy día, tanto en Canadá, en los Estados Unidos, me imagino que aquí en México también, hay un montón de personas, un montón de jóvenes que profesen la fe, pero no la defienden y no la proclaman. Entonces a esto quisiera dirigirme durante la enseñanza de esta noche. Vamos a tener dos enseñanzas, dos partes. Entonces no se preocupen, después de 3 horas les voy a dar un break. No tengas miedo, hermano. Bueno, les pido entonces que abran sus Biblias a Primera de Juan, la primera epístola de Juan. No sé cuántos de ustedes han estudiado la epístola de Juan, pero si hay algo que se nota a vuelo de pájaro, que se llama la atención inmediata del lector de esta epístola, es que Juan el apóstol habla en términos de certeza, de certidumbre. Juan que ve las realidades espirituales en blanco y negro. Juan fija la atención de sus oyentes en realidades que los cristianos deben saber, de las cuales deben estar seguros y las cuales deben confiar para vivir, hasta defenderlas y proclamarlas. Pues no les tengo que recordar esto, pero sabemos que vivimos en un mundo con muchísimo incertidumbre, ¿no es cierto?
Vivimos en una época de inseguridad política, religiosa, social, cultural, familiar. Estamos viendo diariamente noticias que nos traen incertidumbre. A nivel internacional vemos lo que está sucediendo en países tales como Venezuela, Corea del Norte, Europa y muchos otros. Vemos lo que sucede en el Medio Oriente, particularmente en Palestina, y podemos ver que las cosas van de mal en peor. Realmente no sabemos cómo va a terminar todo esto. Bueno, como cristianos, bíblicamente sí sabemos, pero no sabemos los detalles. Y aun cuando examinamos el panorama dentro de la iglesia cristiana evangélica, está siendo atacada por muchas diferentes corrientes que realmente debilitan la confianza de los cristianos en la palabra de Dios y las afirmaciones de la palabra de Dios. Pero en medio de esta incertidumbre, la enseñanza de Juan viene y nos ayuda a reenfocar nuestra atención en las certezas fundamentales del cristianismo. Y realmente lo que vivimos hoy no es distinto a los cristianos del primer siglo, a los cuales esta epístola fue escrita. Y la razón es interesante. Vayan a 5:19, primera de Juan 5:19. La razón que Juan nos da es muy interesante y la encontramos aquí en capítulo 5, versículo 9, donde él escribe: sabemos que somos de Dios. Está hablando Juan a los creyentes. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? ¿O qué? El maligno. Y cuando dice el maligno aquí, ¿a quién se refiere? ¿A quién? A Satanás. A Satanás. El mundo es el contexto en que vivimos y el mundo ha estado bajo el control del príncipe de este mundo y lo ha estado desde sus comienzos. Juan está escribiendo entonces a cristianos que están viviendo en un mundo difícil, están viviendo ellos en un mundo hostil y ahí ellos vivían. Y nosotros realmente vivimos en un mundo difícil. Nosotros también vivimos en un mundo hostil hacia las verdades absolutas divinas de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo. Realmente nosotros vivimos también en un mundo contradictorio, un mundo difícil. Vivimos realmente y literalmente en territorio del enemigo. Y les enseña Juan a vivir en este mundo convencido de ciertas realidades espirituales que son incambiables. Son incambiables. Estas verdades son verdades absolutas, no cambiables. Y realmente nos ayudan a vivir aquí en este mundo difícil y hostil con seguridad y hasta con gozo. Y hasta con gozo. Bueno, en medio de esta incertidumbre, entonces Juan quiere que estos cristianos sepan la razón por la cual les escribe. Y realmente cuando estudiamos primero de Juan, encontramos que hay 3 propósitos que tiene Juan en escribir esta epístola. Hay 3 razones que nos da en esta carta por las cuales él les escribe. Vamos a ver los 3 objetivos generales que tiene primera de Juan. Bueno, la primera se encuentra en el capítulo 1, versículo 4, cuando él escribe, cuando él dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Juan quería que sus oyentes estuvieran llenos de gozo. Entonces, uno de los 3 objetivos generales que tuvo Juan en escribir esta epístola era generar gozo en sus lectores, que tuvieran gozo en sus vidas. Entonces realmente la proclamación de la realidad del Evangelio,
que se encuentra en versículos 1 y 2, produce compañerismo y comunión en la vida eterna, versículo 3, y esto a su vez produce gozo en el camino hacia la vida eterna, lo que se encuentra en el versículo 4. Bueno, en segundo lugar, capítulo 2, versículo 1, encontramos aquí el segundo objetivo, el segundo propósito que tiene Juan en escribir esta epístola. Dice en 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Pequéis, para que no pequéis. Aunque un cristiano debe reconocer y confesar su pecado regular y continuamente, versículo 9 del capítulo 1, el cristiano no es impotente contra el pecado. Lo que dice, y cumplir el deber de la confesión no da licencia para pecar, porque lo cierto es que el pecado puede y debe ser conquistado mediante el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que dice Romanos 6, Romanos 8 y muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, el segundo objetivo general que tuvo Juan en escribir Primera de Juan era para que el cristiano no esté dominado por el pecado. Y en el capítulo 5, versículo 13, encontramos el tercer objetivo general por la cual Juan escribe esta epístola, y dice ahí en capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, lo que vemos aquí como tercer objetivo general de Primera de Juan es para dar al creyente verdadero confianza de que tiene vida, ¿qué? Eterna. Es muy interesante cuando buscamos en el Evangelio de Juan, encontramos en el capítulo versículo 31 que el propósito del Evangelio de Juan es que para que la gente creyera en el Hijo de Dios. Pero uno de los propósitos que encontramos aquí en 1 de Juan es para que los creyentes sepan que tienen vida eterna. O sea, aquí estamos hablando de la seguridad, de la confianza de que poseen la vida eterna. Nosotros, creyentes, me refiero a creyentes, también vivimos en este mundo que a través de casi 2000 años en que Jesús ha estado ausente, bueno, por lo menos en cuerpo, este mundo realmente no ha cambiado en estos 2000 años. No ha cambiado. El mundo es el mismo. Sí, pues claro que ha cambiado en términos de algunos acontecimientos históricos, en términos tal vez de ciertas tradiciones culturales, políticas, pero vivimos en un mundo que siempre ha estado bajo el control del pecado, bajo el control del mal, bajo el control del maligno. Siempre lo hemos estado. Y seguimos viviendo en el mismo mundo. Y para poder vivir en este mundo, el apóstol nos recuerda que hay ciertas cosas fundamentales y absolutas que debemos saber, creer y vivir, las cuales nos dan la confianza para vivir con gozo completo y nos dan certidumbre. Todo 1 de Juan entonces es una epístola de certeza, y esto nos debe dar gozo, nos debe dar ánimo y denuedo. Ahora, existen aquí en esta epístola dos palabras que se repiten a través de esta epístola una y otra vez. La primera es la palabra saber. Juan emplea este término en esta carta unas 36 veces.
Por ejemplo, ya la vivimos, por ejemplo, en capítulo 5, versículo 13, os he escrito estas cosas para que, ¿qué? Sepáis que tenéis vida eterna. Y el capítulo 5, versículo 19 también dice, sabemos que somos de Dios. Ahí está otra vez, sabemos que somos de Dios. No hay duda, es una certeza, es una verdad divina absoluta. Sabemos que pertenecemos a Dios. No hay duda para el verdadero creyente. Además, esta énfasis de saber o conocer, el apóstol Juan utiliza otra palabra característica de él que es paresia en el griego, que quiere decir confianza. Quiere decir confianza de nuevo. Por ejemplo, en capítulo 2, versículo 28, Juan nos dice, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza. Que tengamos confianza. En capítulo 3, versículo 31, dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos, ¿qué? Confianza en el día del juicio. Y luego capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, una y otra vez el apóstol nos da el tono de confianza y de certidumbre, de certeza. Creo que se me salió una palabra aquí, pero está bien. El cristiano es una persona que vive en certidumbre. Un cristiano es una persona que sabe quién es, sabe a quién pertenece y sabe para dónde va. ¿Así salió? Ah, no. Está bien. El cristiano es una persona que sabe quién es. ¿Qué es un cristiano? ¿Es un hijo de Dios? ¿A quién pertenece? Pertenece al Hijo de Dios. Y sabe para dónde va. ¿A dónde va? Va al cielo. Solamente un cristiano genuino conoce estas cosas. Puede ser que pasemos de vez en cuando por momentos de duda, pero en medida que conocemos la palabra de Dios, en la medida que la obedecemos la palabra de Dios, en la medida que conocemos a nuestro de Dios en una manera personal, más confianza tenemos. Por lo tanto, piénsalo bien, el verdadero cristiano es un individuo que no anda buscando la verdad, sino que el cristiano verdadero es una persona que ya ha encontrado la verdad. Si tú andas aquí buscando la verdad, todavía no encuentras la verdad, porque el verdadero cristiano no anda buscando la verdad, porque ya conoce la verdad. Se aferra a estas verdades absolutas con confianza. Dice Jesús, yo soy el ¿qué? Camino. Yo soy la verdad. Yo soy la ¿qué? La vida. Entonces no andamos buscando el camino, la verdad y la vida. Ya las hemos encontrado. Hay absolutos en la palabra de Dios en los cuales nos fundamentamos. Como dice Juan 5:19, sabemos que somos de Dios. Esto solamente puede decir un verdadero creyente, ¿verdad? Solamente un verdadero creyente puede decir, sabemos que somos de Dios. Bueno, es importante aquí señalar que la certeza de que estamos hablando aquí, la certeza pertenece solamente a los verdaderos creyentes.
a los que genuinamente han sido transformados por el Señor Jesucristo a través del Evangelio de la gracia. Solamente a ellos. Si no conoces a Cristo, esta enseñanza no te va a dar certidumbre, sino que te va a hacer ver tu condición espiritual real ante el Señor. Y espero que a través de este estudio vengas a conocer al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Espero que el Señor te conceda arrepentimiento y puedas ser salvo. Bueno, entonces esta primera epístola de Juan entonces habla en términos de ¿qué? De certeza, de certidumbre. Y en particular, el apóstol nos enseña acerca de tres absolutos que un cristiano debe poseer. Tres absolutos que un verdadero creyente debe poseer. La primera es la certeza de quién es Jesucristo. La certeza de quién es Jesucristo. Al leer, al estudiar la palabra de Dios, en particular esta epístola, debemos entender y poseer una doctrina correcta y apropiada del Señor Jesucristo. Que Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo del Padre en el cielo, se encarnó, vivió entre los apóstoles y otros, y ministró a la gente durante 3 años aproximadamente. Murió en la cruz por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó al tercer día, apareció a muchos diferentes hermanos durante 40 días, fue tomado de nuevo al cielo, donde se sentó a la diestra de su Padre en el cielo, de donde aboga para sus hijos y permanece en los hijos de Dios y les da vida eterna. Bueno, es una doctrina abreviada, pero correcta y absoluta de Jesucristo. Y entendemos y poseemos esta doctrina correcta de Él. Es esencial. La segunda, estamos aquí hablando de absolutos que el cristiano debe poseer. La segunda certeza es de la obediencia de los mandamientos de Dios. Vean, por ejemplo, en capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, ven versículo 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Notan aquí que Juan habla, se refiere a personas que se dicen cristianos, pero en verdad no lo son. ¿Por qué? Porque no obedecen los mandamientos de Dios. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como el que anduvo. Entonces hay una diferencia entre decir que somos cristianos, profesar el Evangelio, profesar la fe cristiana y realmente entenderla, aferrarnos a ello y defenderla y proclamarla y obedecer los mandamientos de Dios. Podemos notar aquí la repetición de 2 palabras. Sabemos y guardamos en estos versículos. Sabemos, si en verdad sabemos el verdadero evangelio, entonces guardaremos ¿qué? Los mandamientos de Dios. Si tú te dices creyente, pero cuando examinas tu vida realmente no obedeces ni tienes deseo de obedecer los mandamientos de Dios, quizá te debes examinar un poquito más de cerca. Porque dice Juan que un verdadero creyente, cuando se examina, no solamente se dice cristiano, sino que ama mucho y obedece los mandamientos de Dios. Y hay muchos, temo, que hay muchos que se están engañando.
se están engañando. Número 3, el tercer absoluto que el cristiano debe poseer así, según Juan, es la certeza del amor de los hermanos. Y esto se ve en capítulo 4, versículo 7, donde Juan dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los quienes, a los otros. Entonces estos tres temas, estos tres objetivos se repiten una y otra vez a través de esta epístola. Y realmente uno no puede ser cristiano sin estos elementos absolutos. Estos tres elementos, número 1, la certeza de conocimiento apropiado de la doctrina de Cristo. Número 2, la certeza a la obediencia a los mandamientos de Dios. Y número 3, la certeza del amor a los hermanos. Son elementos, o se puede decir evidencias, que Juan señala una y otra vez en la carta. Si una persona posee fe genuina en Cristo. Bueno, esto solamente abuelo de pájaro, ¿verdad? Entonces, yo quisiera regresar al primer propósito que tiene Juan en esta epístola y hablar en el tiempo que nos queda sobre una cristología, una doctrina de Cristo correcta, una certeza de Jesucristo que encontramos en los primeros 4 versículos del primer capítulo. Juan aquí comienza a introducirnos al concepto absoluto de una enseñanza absoluta y correcta acerca del Señor Jesucristo. Entonces voy a volver a leer los primeros 4 versículos del capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, en estos versículos encontramos varios elementos de certeza que Juan nos da aquí acerca del Señor Jesucristo, acerca del Evangelio. Por ejemplo, en el versículo 1 comienza así: lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. Bueno, hay muchos que piensan que esta frase se refiere a Jesucristo, quien, de acuerdo a Juan, existía desde la eternidad. Ustedes recuerdan Juan 1:1, el Evangelio comienza así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿quién? Dios. Parecía que el mismo autor, Juan, se refería a lo mismo, y si eso es una posibilidad, es una posible interpretación, pues claro que no hay duda de que Cristo existía antes de su encarnación. Pero como ahorita vamos a ver en el contexto aquí de 1 de Juan, nos indica que el principio aquí se refiere al principio de la predicación, de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. En otras palabras, Juan habla acerca del principio cuando el Evangelio por primera vez fue oído y predicado. Por ejemplo, ven otra vez en capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7.
donde él dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el ¿qué? Desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Aquí la misma frase aparece y se refiere a la primera vez que estos cristianos escucharon el mensaje del Evangelio. Entonces, desde el principio, aquí no está hablando de la eternidad, sino que está hablando del principio, cuando ellos por primera vez escucharon el mensaje del Evangelio. Ven, versículo 24 del capítulo 2, ahí la misma frase se repite, 2:24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y otra vez aquí no está hablando de la eternidad, sino que se refiere al mensaje que ellos por primera vez escucharon desde el principio. Entonces Juan nos presenta aquí el mensaje del Evangelio que desde el principio fue proclamado. Y como ya les dije, vamos a ver varios elementos de certeza en cuanto a este Evangelio. En cuanto a este Evangelio. Y es posible que no terminemos, pero está bien. No vamos a pasar la medianoche, porque el hermano me dijo que eso no sería bien, ¿verdad? Número 1. Estamos aquí, hermano, viendo varios elementos de una cristología, de una doctrina de Cristo correcta, según Juan, según la enseñanza de Juan aquí en esta epístola. El primer elemento es que el mensaje del Evangelio, dice Juan, no cambia. No cambia. El mensaje del Evangelio no cambia. Permanece. Desde el principio hasta hoy el mismo mensaje del Evangelio se ha predicado, se ha proclamado, el mismo. Desde el principio hasta hoy el mismo mensaje del Evangelio se ha predicado. Es absolutamente el mismo. Y Juan les dice que el mensaje del Evangelio de Jesucristo, desde que comenzamos a proclamarlo, no ha cambiado. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, eso proclamamos, eso anunciamos, ese Evangelio, esa verdad no ha cambiado. ¿Cuántas cosas han cambiado en los últimos 2000 años? Si pudiéramos examinar las reglas de los gobiernos de las diferentes naciones del mundo, ¿cuántas veces han cambiado de sus reglas, sus leyes? Si pudiéramos ver las leyes de la ciencia, las supuestas leyes de la ciencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces han cambiado? Dice Juan que el mensaje del Evangelio en los últimos 12,000 años no ha cambiado. No cambia. No cambia. Es necesario recordar que los cristianos a los cuales se dirige Juan estaban siendo afectados por una doctrina falsa o algunas doctrinas falsas de orden gnóstico. Y una de las cosas que los gnósticos decían era que realmente Cristo no es Cristo que había venido en carne, sino que era un espíritu, que Cristo era nada más un fantasma. Y así los gnósticos estaban reinventando un Cristo quien no era el Cristo de las Escrituras. Entre sus falsos conceptos, ellos decían que Cristo no había venido en carne, sino que había venido en espíritu y realmente Cristo era un fantasma. Bueno, vean ahí en el capítulo 4, por favor. Juan habla en capítulo 4, versículo 3, habla de estos falsos maestros como anticristos. Capítulo 4, versículo 3 dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido ¿en qué? En carne, no es de Dios.
Y este es el espíritu del anticristo y ahora ya está en el mundo. Y Juan habla de los anticristos, de los falsos maestros. Son falsos maestros que enseñaban una cristología falsa. Ellos enseñaban un concepto de Cristo distinto, falso. Y las sectas de hoy, por supuesto, hacen lo mismo. Por ejemplo, los mormones y los testigos de Jehová y otras hacen lo mismo hoy. Es importante darse cuenta de que los gnósticos no se oponen a Cristo, hablan mucho de Cristo, hablan de la importancia de creer en Cristo. El problema no era con la palabra Cristo, sino el problema era con la definición que ellos le dan a ese nombre. Pues usted pregúntale a un mormón, ¿quién es Cristo? Y cuando comienzan a analizar en lo profundo sus doctrinas, se van a fijar que estos Cristos son distintos a la definición del Nuevo Testamento en cuanto a Cristo y nieguen lo fundamental acerca de Cristo. Es un Cristo inventado por ellos. No es el Cristo del Nuevo Testamento. Entonces Juan dice: lo que era desde el principio tocante el verbo de vida, eso os anunciamos. Es lo mismo que se encuentra en Judas 3. En Judas 3, acompáñame por favor a Judas, versículo 3. Primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan. ¿Y luego? Bien, vamos bien. Y no vamos al capítulo 2 ni al 3. Judas, versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe aquí se refiere al Evangelio, se refiere finalmente a toda la palabra de Dios. Y el cuerpo de doctrina, dice Judas, no cambia. Es la fe que ha sido entregada a los santos una vez y para qué, y para siempre. El mensaje del Evangelio no cambia. No hay necesidad de agregarle nada, porque no cambia, siempre es lo mismo. No debe ser adulterada la fe. No necesitamos nuevas revelaciones en cuanto a la fe de Jesucristo. Pero lo importante aquí es que Judas dice que es necesario contender ardientemente. ¿Por qué? Por ella. Por ella. Contender ardientemente realmente es un llamado imperativo para que los cristianos libraran una guerra sin cuartel en contra del error en todas sus formas y que lucharan con valor por la verdad, como un soldado al que se encomienda como una tarea sagrada la protección de un tesoro santo. Un verdadero creyente no solo profesa creer en Cristo, sino que también defiende ardientemente la fe, defiende ardientemente el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio no cambia. Hablando de un nuevo Evangelio, ustedes recuerdan las palabras de Pablo a los Gálatas, ¿se acuerdan? Que estaban siendo atacados por una falsa enseñanza que redefinía otra vez a Cristo Jesús. Y Pablo les dice en Gálatas capítulo 1, si quieren acompañarme por favor a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1, 6 dice, Pablo dice: aquí estoy
maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio que diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Han notado alguna vez que el Nuevo Testamento no es tolerante para nada cuando se habla de falsa doctrina? No es tolerante. No es tolerante. Hay muchos hoy día que enfatizan el amor. El amor, el amor o el amor. Nos amamos. Todo es amor. Pero hermanos, escuchen, el amor nunca va en contra de la verdad, porque Dios es amor, pero también Dios nos enseña la ¿qué? La verdad. La verdad. El evangelio no cambia. Una de las certezas más preciosas del cristianismo es que la verdad del evangelio no cambia. Y de esto está hablando el apóstol Juan. El evangelio no cambia. No hay nuevas revelaciones frescas a lo que Dios nos ha dado en las Santas Escrituras. No hay nuevas profecías. No hay adendums al evangelio. No hay incisos agregados al evangelio original. Es lo mismo, no cambia. No cambia. Si uno se atreve a agregar o quitar del evangelio verdadero, la palabra de Dios dice que maldito sea. Entonces, el primer elemento de certeza es que el mensaje del Evangelio de Jesucristo que se dio, que se escuchó, que se enseñó, que se anunció, que se proclamó desde el principio es el mismo, no cambia y debemos defenderlo ardientemente como creyentes. Entonces, hermanos, no es suficiente solamente profesar ser creyente. Porque un verdadero creyente va a defender, va a aferrarse al verdadero evangelio y lo va a defender y lo va a proclamar, como vamos a ver después. Ok, yo creo que ya es tiempo para un break. Ok, ¿está bien? Muy bien. Qué alegría ver a los jóvenes sirviendo en muchas diferentes áreas del ministerio aquí en la iglesia, y estoy seguro que cada iglesia representada aquí es igual, ¿verdad? Ya es tiempo para estar sirviéndole al Señor a través del discipulado en la iglesia local. Como dijimos, hermanos, uno de los propósitos que tiene Primera de Juan es darnos la seguridad de nuestra salvación. Darnos la seguridad de nuestra salvación. Entonces realmente Primera de Juan es muy bueno para estarnos examinando. Tú te necesitas examinar, en verdad, fielmente, necesitas examinar tu corazón. Por ejemplo, Juan nos da pues algunas características que tiene un verdadero creyente, que muestra una verdadera fe. Y una de las preguntas que te puedes hacer es esta: ¿eres tú sensible al pecado? Cuando pecas, confiesas tu pecado y te alejas de tu pecado, o sigues esclavizado a tu pecado. Amas la palabra de Dios, amas la iglesia de Cristo, amas a los demás hermanos en Cristo, o realmente quisieras moverte en círculos donde no se encuentran cristianos. Estas son algunas de las áreas que podemos usar para examinar
qué tan genuina es nuestra profesión de fe. Algunos de nosotros hace algunos años tomaste nuestra decisión, hiciste nuestra decisión, respondimos, levantamos la mano, nos fuimos, respondimos a un llamado al altar. Hermano, estas cosas no salvan, no salvan. Cristo salva y solo Cristo. Entonces, pues hay que examinarte, y Dios nos ha dado esta epístola en el Nuevo Testamento para ayudarnos en esta examinación de nuestras vidas. Bueno, en la primera parte ya entramos en ver algunos elementos de una cristología correcta. Y el primer elemento que vimos, que ya notamos, es que el mensaje del Evangelio no cambia, no cambia. Ahora vamos a pasar al segundo elemento que vemos aquí en Primera de Juan. En Primera de Juan, capítulo 1, los primeros 4 versículos. Un segundo elemento de certeza es que el Evangelio de Jesucristo es verificable o se puede verificar. Es sensible en cuanto a los sentidos. Tiene que ver. Juan ahora vuelve su memoria a lo tangible del Evangelio personificada en la persona de Cristo. Esto lo leemos en el versículo 1. Juan está hablando de su testimonio apostólico, de su testimonio personal. Y se refiere al testimonio histórico y personal de Juan y los demás apóstoles. Noten que habla en plural. Noten ahí en versículo 1 dice, nosotros oímos, nosotros vimos, nosotros contemplamos, nosotros palpamos. Está hablando de los apóstoles. Es sumamente importante notar aquí que Juan está hablando en términos categóricos con su autoridad apostólica que Cristo le había dado. Y tenemos que mantener eso en mente. El que habla aquí en esta carta no es cualquiera, sino que es Juan el apóstol de Cristo. Entonces, con estas descripciones de los sentidos, Juan rechaza, noten bien, Juan rechaza la herejía acerca de Jesucristo, la que decía que Jesucristo era simplemente un fantasma, que era simplemente un espíritu. Pues ¿cómo va usted ver y contemplar y tocar y palpar un fantasma? No puede, no puede. Desde el inicio entonces Juan establece una cristología correcta que nunca cambia, que nunca cambia. Dice el verbo de la vida, se refiere a la verdad encarnada, la vida fue manifestada, dice Juan. Es lo mismo que en su evangelio Juan dice en capítulo 1 versículo 14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Otra vez está hablando en nombre de los apóstoles. Los apóstoles fueron testigos oculares de la persona y el ministerio de Jesucristo. Lo conocieron, lo vieron y ahora están testificando. Pues claro que uno de los requisitos de ser apóstol era justamente eso, ser testigo ocular ¿de quién? De Jesús y su obra. Entonces el Evangelio de Jesucristo está basado en hechos históricos de que Cristo vino en carne y habitó entre nosotros. Y este es el testimonio de los apóstoles. Y Juan está diciendo que ningún gnóstico ni falso maestro puede contradecir lo que nosotros hemos visto, oído, contemplado y palpado. Bueno, vamos a Lucas 24. Me gusta mucho este pasaje. Algunos de los discípulos de Jesús, después de la crucifixión y la resurrección de Jesús, bueno, después de la crucifixión,
ellos sin saber que Él se había resucitado, estaban en el camino, Lucas 24:39, estaban ellos en el camino a Emaús, y los discípulos iban caminando y Jesús se acerca y les dice, versículo 39, mirad mis ¿qué? Mis manos y mis pies, y yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Y les mostró sus manos y sus pies. Otra declaración de que Jesús no era un fantasma, era el Señor que vino en carne. Entonces Juan está diciendo el mensaje que oímos desde el principio, y realmente Juan tiene aquí más aproximadamente 85, 90 años cuando él escribe esta epístola. Ya nos gana el hermano Enrique y yo. Ya él era grande, Juan. Y él está hablando acerca de algunos acontecimientos históricos hace 50 años en su vida, pero ya están dando testimonio de ellos. Y él está diciendo, el mensaje que oímos nosotros desde el principio es el que os anunciamos acerca de la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que dice versículo 2, hablando de Cristo. La vida eterna, refiriéndose por supuesto a Jesucristo, la vida eterna. Bueno, regresando a 1 de Juan 5:11, él dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su ¿qué? Hijo. Si Dios nos ha dado vida eterna, quiere decir que Dios nos ha dado ¿a quién? ¿A quién? A su Hijo, ¿verdad? Nos ha dado a Cristo. Cuando hablamos de la vida eterna, entonces estamos hablando de Cristo, estamos hablando de Jesucristo. No hay vida eterna afuera de Cristo, no hay. Hablar de Cristo es hablar de vida eterna. Y el que tiene el Hijo, dice Juan, tiene que vida eterna. Imagínense, hermanos, qué increíble eso. Que la vida de Dios resida en nosotros. La vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Y Juan nos dice entonces que él y los apóstoles oyeron la vida, vieron la vida de Cristo, contemplaron la vida de él, palparon la vida, sé que éste se manifestó en carne. Bueno, el siguiente elemento de la doctrina de Cristo que Él nos da es que el Evangelio debe ser compartido. El Evangelio debe ser compartido. Observen lo que dice Juan en el versículo 2 del capítulo 1. Dice Juan, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Bueno, la primera palabra, quiero que noten allí esa palabra testificamos. Testificamos, él dice que testificamos. Quiere decir dar testimonio personal. En otras palabras, compartir una experiencia. Juan está diciendo, estamos dando testimonio personal de la vida eterna manifestada en Jesús. Estamos testificando nosotros de esto. Y la segunda palabra es os anunciamos. Y este verbo quiere decir proclamar. Se refiere en sí al contenido del Evangelio. Se refiere a la doctrina del Evangelio. Lo que está diciendo Juan entonces, que compartimos el Evangelio de dos formas, de dos maneras. La primera manera en que compartimos el Evangelio es por medio de un testimonio personal. Un testimonio personal. Y la segunda manera
es proclamando el mensaje del Evangelio, la doctrina del Evangelio. Estas son las dos formas de presentar el Evangelio, a través de una experiencia personal, a través de un testimonio personal y también a través del contenido, de proclamar el contenido, el mensaje del Evangelio, basado por supuesto en la revelación escrita acerca de Jesucristo. Esto es la manera que todavía nosotros hoy compartimos el Evangelio. Hablamos a otros de lo que Cristo hizo con nosotros, ¿no? Cuando conversamos con amigos, familiares, parientes y compartimos el mensaje de salvación que se encuentra escrito en la palabra de Dios. Esto es dar un testimonio personal. Y realmente la estrategia, la metodología es la misma: testimonio personal y proclamación doctrinal. Quizá recuerden ustedes el primer sermón registrado en el libro de los Hechos. Quiero que me acompañen, por favor, a Hechos 2. Hechos 2. Versículo 14, aquí tenemos este sermón registrado cuando Pedro se levanta y comienza a declarar el Evangelio de Jesucristo. Y en el versículo 14, él dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Entonces comienza Pedro a declarar el Evangelio basado en ¿qué? Basado en la Escritura. Y sigue en el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Y luego en el versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Aquí vemos la combinación de la proclamación del Evangelio a través del contenido doctrinal y también refiriéndose a sus testimonios personales. Hemos visto y hemos testificado. Entonces, lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que el mensaje del Evangelio debe ser ¿qué? Compartido. ¿Compartes tú el Evangelio? Tú dices, profesas ser cristiano, pero ¿compartes el Evangelio? ¿Con tus amigos? ¿Con tus parientes? ¿Con los que trabajan ahí con ustedes? ¿Vecinos? ¿Testificas de Cristo? ¿Qué dice Jesús por todo el mundo y qué? Predicad el Evangelio. O dice Mateo: haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que yo les he enseñado. Y aunque nosotros no somos apóstoles, ni hay apóstoles hoy día, no hay. Y nosotros no somos apóstoles. Cristo también se ha manifestado en nuestra vida y nos manda a proclamar su Evangelio. Así que como cristianos podemos decir: yo sé que Cristo Jesús se ha manifestado en mí. Y todo creyente lo sabe. Ayer vinieron 3, yo les digo jóvenes. Llegaron a mi departamento para recogerme y traerme a la conferencia de anoche. Para mí son jóvenes, aunque tendrán unos 35, 40 años, no sé. No les voy a decir a nadie. Pero sus nombres son Pedro,
Alfredo. Y creo, Alejandra, creo, la otra. A Felipe, perdón. Bueno, disculpen, hermanos, por favor. Hicimos 1 hora y media de Polanco acá, ayer. Bueno, eso fue lo malo, pero lo bueno es que durante esa 1 hora y media, yo les pedí que me compartieran sus testimonios de cómo Dios les había salvado. Y hermanos, realmente esta 1 hora y media fue de un viaje maravilloso. Cada uno de ellos compartiendo las misericordias de Dios en sus vidas. Y cada uno de ellos dando un testimonio personal de cómo Dios les había perdonado, cómo Dios les había tenido misericordia, cómo Dios les había cambiado totalmente sus vidas. Hermanos, esto es dar un testimonio personal. Y debemos siempre estarlo haciendo, ¿no? Muchas veces vamos a diferentes eventos como grupos de jóvenes y invitamos a otros que no creyentes. Debemos estar compartiendo nuestros testimonios personales. Pero dice Juan, testificamos y os anunciamos. Testificamos personalmente a lo que Cristo hizo en nuestra vida, lo que hemos visto, palpado, oído, y ahora testificamos y anunciamos la palabra de Dios, porque no hemos nosotros palpado a Jesús, pero tenemos su palabra. Así que hoy día compartimos la palabra. ¿Estás preparado para proclamar bíblicamente el mensaje del Evangelio? ¿Sabes hacerlo? ¿Y lo haces de alguna forma regular? Me acuerdo muchas veces cuando estaba yo en high school. ¿Cómo se dice high school aquí? La secundaria, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Preparatorio? Bueno, los grados del 9 a 12. Más o menos. Wow. Teníamos como grupo de jóvenes en nuestra iglesia, siempre estamos testificando a los demás jóvenes en el high school. Claro que la mayoría de ellos no profesaban ser cristianos. Y muchos de ellos hasta odiaban el cristianismo. Pero les testificamos de Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Juan, que el Evangelio, uno de los elementos de una cristología correcta, uno de los elementos es el Evangelio, debe ser compartido por medio de testimonio personal y por medio de proclamar el mensaje del Evangelio. Yo creo que aquí es importante notar otro detalle. Hay muchos que piensan que evangelizar es solo compartir un testimonio personal. Pero realmente esto no cumple con la definición bíblica de testificar. Porque se necesita del contenido bíblico del Evangelio. Se necesita de la proclamación del contenido del mensaje del Evangelio para que estés evangelizando. Entonces lo que vemos aquí es testificar el testimonio personal, pero igualmente importante es proclamar el contenido del mensaje del Evangelio. Número 4. Juan nos dice que aquí un otro elemento del Evangelio es que el Evangelio es la fuente de comunión. Es la fuente de comunión. Dice versículo 3, para que tengáis comunión con nosotros, y esa comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ser cristiano no es simplemente apegarse a una serie de principios éticos y ortodoxos. Hay muchos que profesan ser cristianos y siguen los principios del cristianismo, pero no son cristianos. Ser cristiano no es simplemente preocuparse por las necesidades sociales alrededor nuestro, como algunos cristianos dicen que es el Evangelio. Algunos dicen que ser cristiano
es nada más cumplir con las necesidades sociales o físicas de la gente. Pero ser cristiano no es en su esencia la aplicación de una enseñanza por más cristiana que sea. Ser cristiano es fundamental y esencialmente comunión con ¿quién? Con Dios. El cristianismo en su esencia es una comunión con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. El cristiano es uno que puede declarar con toda confianza: mi comunión es con el Padre y con su Hijo Jesús. Cristo no vino a esta tierra simplemente para establecer una nueva religión. O no vino a esta tierra solamente para darnos alguna enseñanza nueva por la cual podamos vivir. Él no vino solamente para salvarnos del infierno aún. Él vino para traernos a una comunión con el Padre y con Él mismo. Pero aquí entra una pregunta muy importante. ¿Qué significa comunión? ¿Qué significa comunión? Aquí tenemos una palabra muy famosa. Y estoy seguro que ustedes han escuchado, ya han oído esta palabra. Es la palabra koinonía. ¿Lo han escuchado alguna vez? Koinonía. Y en círculos cristianos se usa esta palabra a menudo para referirse a relaciones sociales. ¿No es cierto? Por ejemplo, decimos: tuvimos una muy linda comunión con los hermanos. Y posiblemente nos estamos refiriendo a un tiempo que pasamos juntos en alguna comida, en alguna reunión especial o hasta en algún picnic. Bueno, pues eso no es la comunión a la cual se refiere acá el apóstol Juan. La palabra koinonía o comunión quiere decir ser partícipe de algo, compartir. El significado real no es fundamentalmente tener relaciones sociales. Comunión en este contexto y en la mayoría de los pasajes en el Nuevo Testamento se refiere a una relación con Dios que implica salvación. Es conocer a Dios Padre a través de su Hijo Jesucristo. Esto es tener comunión con Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 1:9 dice lo siguiente: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, ser partícipe de su naturaleza, de su vida. Entonces, un cristiano no es simplemente una persona que es mejor de lo que era antes. Como ellos que van por ejemplo, a Alcohólicos Anónimos o a un individuo que ha sido mejorado de alguna manera. Sino un cristiano es una persona que ha sido llamada a la comunión con Dios a través de Cristo. Y por lo tanto, escuchen bien, por lo tanto la palabra comunión implica que salvación. Tener comunión con Dios implica salvación. Cuando una persona entra en comunión con Dios a través de Jesucristo, significa que es salva, que tiene salvación, que esta obra de salvación va a continuar. Filipenses 1:6 dice que esta obra de salvación va a continuar hasta el día de Jesucristo. Entonces esto significa que un cristiano, que un verdadero creyente, a partir del momento de su conversión, vive en comunión con ¿quién? Con Dios. Con Dios. A veces decimos, quizá usted lo haya escuchado, pues aquel hermano no anda en comunión con Dios. ¿Alguna vez lo ha escuchado?
O quizá lo hemos dicho nosotros mismos. Pues realmente, hermano, no estoy andando yo en comunión con Dios. Pero hermano, esto es equivocado porque según hemos visto aquí, si decimos que no andamos en comunión con Dios, ¿qué significa? Que no tenemos ¿qué? Salvación. Salvación implica que tenemos comunión con Dios. Entonces, no existe un creyente que esté fuera de comunión con Dios. Porque como les dije, esto significaría no ser salvo. Pero la Biblia declara claramente que eso no puede suceder. Jesús dijo en Juan 10:28, yo les doy vida eterna a mis ovejas y no perecerán jamás, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La comunión con Dios entonces perdura ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Entonces el Evangelio es la fuente de comunión. Ya llegamos al quinto. Ya puedes oler la cena. En quinto lugar, el Evangelio provee gozo. El Evangelio provee gozo a los verdaderos creyentes. Esto lo vemos en el versículo 4, donde Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Y claro que ya regresamos a uno de los tres propósitos por los cuales Juan escribe esta carta, es para que los verdaderos creyentes tengan gozo. Es posible ser cristiano y no tener gozo. ¿Lo sabías? Es muy posible. Yo lo he experimentado. Más es posible ser cristiano y por ignorancia o desobediencia a la palabra de Dios ser miserable en su vida, en su andar. Es posible. Hay cristianos que en lugar de reflejar gozo y gratitud, proyectan amargura, depresión, una actitud, oh, pobre de mí. Bueno, no lo dicen, pero se ve en su cara, ¿verdad? Oh, pobre. Y te fijas en tus papás y dices, oh, pobre de mí. O te fijas en tus hermanos y, oh, pobre de mí. Y lo que es muy triste es que hay algunos cristianos que viven en esta amargura y miseria. Viven en eso. Hermano Juan nos dice que no debe ser. Esto no debe ser. Pues algunos te dicen, ¿cómo estás? Pues, bajo las circunstancias, bien. Pues, ¿qué significa bajo las circunstancias? Muchas veces nos dejamos llevar por las circunstancias y nos ponemos debajo de las circunstancias. Entonces Juan aquí nos invita a tener que gozo. Y no se refiere aquí a un gozo superficial, no se refiere a un gozo aparentado. Hay muchos creyentes que por fuera están demostrando o aparentando tener gozo. Tienen una sonrisa de oreja a oreja diciendo, aleluya, gloria a Dios. Todo anda de fiesta. Todo. Puro, amén, hermano, amén. Gloria a Dios. Pero por adentro, tal vez no están gozosos, pero por afuera están tratando de pretender o dar alguna apariencia de alegría. Este no es el gozo al cual se refiere el apóstol Juan. El gozo del cual nos habla Juan es mucho más que eso. Es un gozo estable.
Es un gozo que nos lleva por encima de las circunstancias. Es un gozo que ninguno de nosotros podemos producir nosotros mismos y no lo podemos aparentar. El gozo al cual se refiere Juan es el resultado de algo. Siempre es un producto, es el producto de tener comunión con el Padre a través del Señor Jesucristo. Entonces el gozo bíblico es estar contento con lo que Dios me ha traído en mi vida y estar satisfecho en Cristo. ¿Dios te ha traído cáncer? ¿Tienes gozo? ¿Dios no te ha traído esposo? Aleluya, ¿verdad? El gozo bíblico es estar contento con lo que Dios me ha traído en mi vida y estar satisfecho en Cristo, en Él. Y cuando no tenemos gozo, estamos admitiendo de que no estamos satisfechos con nuestra condición, con nuestra situación, con nuestra salvación que Dios nos dio. Uno de los primeros textos que memoricé como joven, como niño realmente, fue Filipenses capítulo 4, donde él dice ahí: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo que regocijaos. El gozo no tiene nada que ver con las circunstancias en tu vida, sino tiene que ver con una relación imperturbable con el Señor soberano. Él está en completo control de tu vida y de tus circunstancias, y por eso tú puedes tener gozo, porque es algo producido por Él, por Él. Juan era un hombre gozoso a pesar de los momentos tristes. Pues él pasó algunos años ahí en una prisión, aislado en una isla. Pero a pesar de los momentos tristes, a pesar de los momentos difíciles en los cuales él se encontraba muchas veces, él tenía gozo. Entonces, Juan dice claramente, el Evangelio provee ¿qué? Gozo. No dice felicidad. Ya hablamos de esto anoche, ¿verdad? En ningún momento nos promete Dios ser felices. Porque ser feliz tiene que ver con nuestras ¿qué? Circunstancias. Ah, mi tía me dio una casa. Me hace feliz. No tiene nada que ver eso. Dios sí nos ha prometido aflicción. Dios nos ha prometido problemas. Dios nos ha prometido tribulaciones en nuestras vidas. Pero a través de ellas nos va conformando a la imagen del Señor Jesucristo. Y a través de las cuales tenemos ¿qué? Gozo. Juan 15:11, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y cómo se mantiene este gozo? Pues realmente es el tema del resto de esta epístola. Entonces, ¿vamos a estar aquí el próximo sábado? No. Pero sí, realmente es el tema del resto de esta epístola. Obedecer la palabra de Dios y amar a los hermanos. Obedecer la palabra de Dios y amar a los hermanos. Esto nos trae gozo verdadero. Bueno, pues hermanos, me da mucho gusto. Espero que cada uno de nosotros podamos examinarnos según lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, no se engañen, por favor. No se engañen, sino examínense
de acuerdo a la luz de la palabra de Dios, para ver que en verdad estás en la fe del Señor Jesucristo. Oremos. Amado Padre, te damos gracias por estas preciosas palabras y promesas que nos has dado en tu palabra. Padre, yo te pido que nos ayudes a examinarnos según tu palabra y no según nuestros sentimientos, no según nuestras circunstancias, sino según lo que dice tú en tu palabra. Te pido que les ayudes a cada uno que está presente en este momento examinarse de acuerdo con tu palabra para que no se engañen ellos. Y Padre, oramos que tú seas glorificado en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, familias, en nuestros ministerios, en nuestras iglesias, que tú sigas glorificándote en todo. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.